Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo que acontece en el mundo del espectáculo turco. ¡Qué alegría tenerlos por aquí de nuevo! Espero que estén teniendo un día espectacular y llenísimo de buenas vibras. Hoy, como ya lo habrán podido adivinar por ese título explosivo que les tenemos preparado, vamos a hablar de una noticia que ha sacudido los cimientos del fandom turco. Una noticia que ha hecho que más de uno se atragante con el café de la mañana, y que ha provocado un verdadero terremoto en las redes sociales. Sí, señoras y señores, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Están listos? Porque lo que les tengo preparado hoy es de infarto. Vamos a analizar los rumores, las pruebas, las fuentes, las indirectas, todo para tratar de descifrar este misterio que tiene a todos en vilo. Prepárense porque este vídeo va a estar cargado de emoción, drama y mucha especulación. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de rumores, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Aquí les traemos lo más jugoso del mundo turco, desde las últimas noticias de sus actores favoritos hasta análisis profundos de sus series más exitosas. Así que no se lo pueden perder. Suscríbanse ya. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. 22 de junio de 2025. Una fecha que quedará grabada en la historia del fandom Hande Kerem. ¿Por qué? Bueno, porque ese día, como una bomba, explotó una noticia que nadie, absolutamente nadie, esperaba. La impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Así, con esas palabras, miles de medios turcos y de todo el mundo anunciaban algo que parecía sacado de un fanficción de Wattpad. ¿De qué se trata esta noticia? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. A lo largo de los meses, e incluso diría yo años, después de su separación, Hande y Kerem han sido objeto de constantes rumores de reconciliación. Que si se les vio juntos en un restaurante en París, que si se comentan las fotos en Instagram, que si se siguen dando me gusta a publicaciones sospechosas. Un sinfín de especulaciones. Pero esta vez, la cosa parece ser mucho más seria. La noticia que ha provocado este revuelo no es simplemente un rumor más. Se trata, según las fuentes, de un anuncio oficial. Un anuncio que al parecer confirmaría lo que muchos fans han estado esperando desde el día de su ruptura. Hande Erçel y Kerem Bürsin están juntos de nuevo. Lo sé. Están tan sorprendidos como yo. Pero antes de que empecemos a celebrar y a lanzar confeti al aire, vamos a analizar la situación con lupa. ¿Qué pruebas tenemos? ¿Quiénes son las fuentes? ¿Es esto realmente cierto o es simplemente una campaña de marketing muy bien orquestada? Las primeras informaciones surgieron de una cuenta de Instagram dedicada a noticias del espectáculo turco, una cuenta que, debo decir, ha acertado en varias ocasiones en el pasado. Según esta cuenta, un allegado a la pareja habría confirmado la reconciliación y, además, habría dado detalles sobre cómo se produjo este acercamiento. Esta fuente, identificada solamente como Gul, habría compartido información jugosa y detallada, afirmando haber estado al tanto de la situación desde hace meses. Hande y Kerem nunca dejaron de sentir algo el uno por el otro. La separación fue dolorosa para ambos, pero les sirvió para madurar y entender lo que realmente querían, fueron las palabras textuales que Gul habría compartido con la cuenta de Instagram. Al parecer, Hande y Kerem habrían estado en contacto de forma discreta durante los últimos meses, apoyándose mutuamente en sus proyectos profesionales y personales. La chispa, según la fuente, se habría reavivado durante un viaje que ambos realizaron a Italia por separado. Imagínense la escena. Los dos en Italia, la ciudad del amor, quizás coincidiendo en algún café, cruzándose miradas en una galería de arte. De película. Se dice que ambos se hospedaron en el mismo hotel boutique en Florencia, y aunque nunca se les vio juntos en público, varios empleados del hotel confirman haberlos visto salir y entrar del edificio en horarios similares. ¡Escándalo! Pero eso no es todo. Otra fuente, esta vez un periodista turco de renombre, el mismísimo Ali Is, también se habría hecho eco de la noticia, aunque con un tono más cauteloso. Este periodista habría asegurado que, si bien no puede confirmar al 100% la reconciliación, sí tiene información de que Hande y Kerem están trabajando en un proyecto juntos, un proyecto que podría ser la excusa perfecta para pasar más tiempo juntos y, quién sabe, para darse una segunda oportunidad.
Alice, conocido por su seriedad y conexiones dentro de la industria, habría añadido: no puedo asegurar que estén juntos sentimentalmente, pero la química entre ellos es innegable. Si hay un proyecto en marcha, es una oportunidad perfecta para que vuelvan a conectar. Un proyecto juntos. Las alarmas de los fans se encendieron al instante. ¿De qué proyecto estamos hablando? ¿Una nueva serie? ¿Una película? ¿Una campaña publicitaria? Las especulaciones no se hicieron esperar. Algunos incluso se atrevieron a soñar con una nueva temporada de Senkalkam, la serie que los catapultó a la fama y que hizo que el mundo entero se enamorara de su química. Los rumores más fuertes apuntan a una miniserie para una plataforma de streaming internacional, algo que les permitiría llegar a un público aún más amplio y explorar nuevos horizontes profesionales. Imaginen la emoción de volver a verlos juntos en pantalla, interpretando a personajes complejos y viviendo situaciones llenas de romance y drama. Sería un bombazo. Pero, como les decía, hay que ser cautelosos. No todo lo que brilla es oro. Podría ser que este proyecto sea simplemente una estrategia para generar expectación y aumentar el interés mediático en ambos actores. O podría ser que simplemente estén trabajando juntos en algo profesional y que no haya nada romántico de por medio. Los expertos en marketing opinan que una campaña de este tipo sería muy inteligente, ya que generaría un gran impacto mediático y aumentaría la popularidad de ambos actores. Sin embargo, los fans se niegan a creer que todo sea una estrategia, y mantienen la esperanza de que el amor haya resurgido entre ellos. Sin embargo, hay un detalle que no podemos pasar por alto: las redes sociales. Como saben, Hande y Kerem son muy activos en sus cuentas de Instagram y Twitter, y sus movimientos son seguidos de cerca por millones de fans en todo el mundo. Y en los últimos días, hemos notado algo peculiar. Ambas celebridades, conocidas por su meticulosa gestión de sus perfiles, han intensificado su actividad en las redes. Ambos actores han estado publicando mensajes y fotografías que, aunque no son explícitos, podrían interpretarse como indirectas dirigidas el uno al otro. Hande, por ejemplo, ha compartido fotos de paisajes italianos con frases como «el amor está en el aire» o «nuevos comienzos». En una de las fotos, se puede ver una silueta masculina que se asemeja mucho a Kerem, aunque la imagen está borrosa y no se puede confirmar su identidad. Kerem, por su parte, ha publicado reflexiones sobre segundas oportunidades y sobre la importancia de luchar por lo que uno quiere. En una de sus últimas publicaciones, escribió: «El pasado puede ser un maestro, pero el futuro es nuestro lienzo. No tengas miedo de volver a pintar». Demasiada coincidencia, ¿no creen? Además, algunos fans han notado que Hande y Kerem han vuelto a interactuar con más frecuencia en las redes sociales, dándose me gusta y comentando las publicaciones del otro. Son pequeños detalles, pero que sumados podrían indicar que algo está pasando entre ellos. Un simple emoji de corazón en una publicación de Hande por parte de Kerem desató una ola de comentarios y especulaciones entre los fans, quienes lo interpretaron como una señal de reconciliación. Pero aún hay más. Varios testigos aseguran haber visto a Hande y Kerem juntos en Estambul en los últimos días. Algunos los vieron cenando en un restaurante romántico a la luz de las velas, otros los vieron paseando por un parque tomados de la mano y otros incluso afirman haberlos visto entrar juntos al edificio donde vive Hande a altas horas de la noche. Una camarera de un restaurante de lujo en el distrito de Nianta asegura haberlos atendido personalmente y que ambos se veían muy enamorados. Se reían, se miraban a los ojos y se tomaban de la mano. Era evidente que había algo especial entre ellos, declaró la camarera a un medio de comunicación turco. ¿Pruebas irrefutables? No necesariamente. Podría ser que se hayan reunido para hablar de trabajo, que sean amigos y que simplemente estén pasando tiempo juntos. Pero, insisto, demasiada coincidencia. La cantidad de testimonios y avistamientos ha aumentado considerablemente en los últimos días, lo que ha alimentado aún más los rumores de reconciliación. Y ahora, la pregunta del millón: ¿por qué no han confirmado ni desmentido la noticia? Esa es la gran incógnita. Podría ser que estén esperando el momento adecuado para hacerlo, quizás cuando el proyecto que están preparando juntos sea anunciado oficialmente. O podría ser que quieran mantener su relación en secreto, al menos por ahora, para evitar la presión mediática y los juicios públicos. También podría ser que estén negociando los términos de un acuerdo de exclusividad con alguna revista o programa de televisión, para dar la primicia de su reconciliación a cambio de una suma considerable de dinero.
Los famosos y sus estrategias. Sea cual sea la razón, lo cierto es que Ande y Kerem han logrado mantener a sus fans en vilo, especulando y soñando con una reconciliación que, aunque no está confirmada, parece cada vez más probable. La incertidumbre ha generado un gran revuelo en las redes sociales, donde los fans han creado teorías y han analizado cada uno de los movimientos de la pareja en busca de pistas. Y es que, seamos sinceros, la historia de Ande y Kerem es de esas que te roban el corazón. Se conocieron en el set de Senkalkapm, se enamoraron, vivieron un romance de ensueño y luego, de repente, se separaron. Una historia digna de una telenovela turca. La química que compartían en pantalla era innegable, y pronto se trasladó a la vida real, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía. Su relación era seguida de cerca por millones de fans en todo el mundo, quienes se enamoraron de su espontaneidad, su sentido del humor y su conexión especial. Pero a pesar de su ruptura, el cariño y el respeto entre ellos siempre han sido evidentes. Han seguido apoyándose mutuamente en sus proyectos, se han dedicado mensajes cariñosos en las redes sociales y han mantenido una amistad que, para muchos, era la base perfecta para una reconciliación. Incluso después de la separación, se les ha visto juntos en eventos públicos, mostrando una actitud cordial y respetuosa. Y ahora, parece que ese sueño podría estar a punto de hacerse realidad. La noticia de su posible reconciliación ha desatado una ola de alegría y emoción entre sus fans, que no han dudado en expresar su apoyo y cariño a la pareja en las redes sociales. La esperanza de volver a verlos juntos ha mantenido viva la llama del fandom Ande Kerem, que ha demostrado ser uno de los más leales y apasionados de la industria. Hashtags como #Ande Kerem Sonuna Kadar o #Ande Bekerem Akieniden se han convertido en tendencia mundial, demostrando el enorme impacto que tiene esta pareja en el mundo del espectáculo. El amor y el apoyo que reciben de sus fans es incondicional, y han sabido mantener viva la esperanza de una reconciliación, a pesar de los obstáculos y las dificultades. Pero, volviendo a la pregunta inicial, ¿es esto realmente cierto? ¿Están Ande y Kerem juntos de nuevo? La respuesta, lamentablemente, sigue siendo incierta. No tenemos una confirmación oficial, pero las pruebas y los rumores apuntan a que sí, a que el amor ha triunfado una vez más y que Ande y Kerem se han dado una segunda oportunidad. La verdad es que solo ellos saben lo que realmente está pasando, y solo ellos pueden decidir cuándo y cómo compartirlo con el mundo. Y si es así, felicitaciones a la pareja. Nos alegramos enormemente por ellos y les deseamos toda la felicidad del mundo. Y si no es así, bueno, seguiremos esperando y soñando con el día en que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos. Porque, seamos sinceros, su historia de amor es de esas que te inspiran y te hacen creer en el poder del destino. Quizás su relación sea una lección para todos nosotros, recordándonos que el amor verdadero siempre encuentra un camino. En resumen, la noticia de la posible reconciliación de Hande Erçel y Kerem Bürsin ha generado un revuelo mediático sin precedentes. Aunque no hay una confirmación oficial, las pruebas y los rumores apuntan a que la pareja podría estar junta de nuevo. Solo el tiempo dirá si esto es cierto o no, pero mientras tanto seguiremos especulando y soñando con el final feliz de esta historia de amor. El fandom Ande Kerem se mantiene unido y esperanzado, listo para celebrar el amor si finalmente triunfa. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis profundo de la noticia que ha sacudido al mundo turco. Ha sido un placer compartir con ustedes toda esta información y especulaciones. Espero que se hayan divertido tanto como yo. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles lo mejor del mundo del espectáculo turco. Gracias por ser parte de esta comunidad. Y ahora quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de esta noticia? ¿Creen que Hande y Kerem están juntos de nuevo? ¿Les gustaría que volvieran a trabajar juntos en una serie o película? Quiero saber sus opiniones. Déjenme sus comentarios. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de esta noticia y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima.